Tres iban a ser las empresas que fabricarían papel para diarios: Papel Prensa, Papel Del y Papel del Tucumán, propiedad de una cooperativa integrada por periódicos del interior del país. El plan consistía en que cada una de ellas produjera anualmente unas 100.000 toneladas de papel de periódico para abastecer los requerimientos de las empresas periodísticas. La parte más importante de esta historia comienza aquí, en el microcentro porteño, en la calle Sarmiento al 600. ¿Cuál es su nombre? Jorge Boyanich. ¿Y usted a qué se dedica? Ingeniero naval. ¿Y usted qué hacía en este edificio? Yo ingresé a este edificio a mediados del año 1977 como gerente de planeamiento del proyecto Papel de Tucumán. Mi primera tarea fue estudiar la viabilidad, la factibilidad. Si se podía hacer papel de diario con el bagazo de la caña de azúcar de Tucumán. Sí. El objetivo era instalar la planta en la localidad de Lules, en Tucumán. El geo del proyecto era el doctor Cañete, un abogado tucumano, que había sido colocado para llevar adelante este proyecto. ¿Usted reportaba a él? Era mi jefe directo. ¿Quiénes eran los dueños de Papel del Tucumán? Los dueños estaban divididos. Primero el grupo que era de los diarios del interior, estaba representado por el doctor Moscarelli, que era presidente de La Voz del Interior, más un grupo inversionista, que era el grupo Bridas. Este edificio había sido adquirido en ese momento por Bridas a la Embajada de Estados Unidos. Fue entregada en noviembre del 77 al grupo Bridas. Yo estuve en la entrega de la Embajada al grupo Bridas. ¿De este edificio? Este edificio y lo que está 40 metros abajo suyo. ¿Qué hay acá 40 metros debajo? Abajo nuestro, 40 metros, hay un búnker con residencia y oficinas para sobrevivir un ataque nuclear, supuesto epicentro en el baricentro de Buenos Aires, que sería el SIC Campeador. Ya con 40 metros de profundidad y con paredes de concreto de 12 pies, 3,60 metros, de hormigón armado con acero reforzado. ¿Y ustedes trabajaban en ese lugar? En ese lugar teníamos las reuniones de coordinación, cuando nos juntábamos con la gente que venía, tanto del interior como la gente de los inversionistas, como la de los diarios. Y mi primera pregunta fue cuando nos reunimos ahí, ¿por qué nos tenemos que reunir en un lugar así, tan peligroso, ¿no? Y la respuesta que recibí fue que éramos competidores de Papel Prensa y teníamos como adversario a Camillón. La condición que la dictadura militar impuso fue que la planta se instalara en Tucumán. El objetivo era asistir al general Antonio Domingo Bussi, por entonces gobernador de facto, con actividad industrial que le permitiera ofrecer miles de puestos de trabajo en una provincia diezmada por la represión ilegal tras la lucha contra la guerrilla. El grupo Clarín, que era el dueño de Papel Prensa, introdujo a Camillón y a su gente dentro del directorio de la empresa. ¿Los responsables de Papel del Tucumán temían por el accionar del grupo que comandaba Camillón? Sí, porque íbamos a ser competidores y ellos no querían competencia. ¿Y qué resultado obtuvo su estudio de prefactibilidad? ¿En qué consistió y qué resultado obtuvo? Y en ningún lugar se encontró la posibilidad de poder fabricar papel de diario y no se podía hacer con bagazo. Entonces, lo que usted estaba diciendo en su estudio de manera indirecta es que la planta no convenía instalarla en Tucumán. Bueno, era una inversión muy grande, más de 400 millones de dólares, con desgravaciones a más de 25 años, no se pagaba ningún tipo de impuesto, y el gobierno, el Poder Ejecutivo en la época del anuncio había autorizado 3 proyectos, el de Papel Prensa con Graeber, el de Papel de Tucumán con los diarios del interior y Papel Del en el Delta Entrerriano. Usted entrega ese informe al doctor Carlos Cañete. Sí, se lo tengo a Cañete en mano y la reacción de él fue bastante, en ese momento, violenta. Y bueno, tuvimos un entredicho, digamos que de alguna manera era insostenible mi posición dentro de la empresa.
Y la respuesta de ella fue muy rápida, que me tenía que ir del país, porque yo era hombre muerto. ¿Qué pasó en ese momento? Yo vía Telex recibía contactos con el doctor Cañete, porque él después se dio cuenta de lo que yo le dije era cierto. Aparte mi informe fue por escrito, que no se podía hacer papel de diario con el bagazo. Y él me pidió una serie de alternativas, entre las cuales fundamentalmente me solicitó qué podíamos hacer para instalarnos en Tucumán, pero con otra materia prima. Le dije imposible, no hay otra materia prima en Tucumán. La única solución es trasladar el proyecto al que nunca había puesto en funcionamiento, que era la tercera propuesta, que era papel DEL, hacer la planta de 100.000 toneladas de papel año en el delta entrerriano. Quedamos en encontrarnos el 7 de mayo de 1981 en Aeroparque. Bueno, lo que ustedes están viendo, por primera vez se sabe, y está el ingeniero Jorge Boyanich con nosotros. ¿Por qué ahora, ingeniero? Está emocionado incluso. Bueno, murió un jefe mío, pero hay algo que habría que agregar en este informe. 4 personas fueron retiradas del avión antes de subir. Ahora ya vamos a la segunda parte del informe, porque hubo muertos. Sí. Muchos muertos. Que en un momento se presentó como un accidente aéreo. Sí, todos los informes que existen oficiales del... Recordemos, para ubicar a la gente, jueves 7 de mayo de 1981, vuelo 901 de Austral, debía arribar al aeroparque metropolitano procedente de Tucumán, Sí. a las 11 de la mañana. El avión nunca llegó a destino. ¿Por qué? Lo contamos ahora. Contradiciendo las órdenes impuestas por el gobierno militar, el gerente general de papel del Tucumán, Carlos Cañete, decidió venir a Buenos Aires para plantear al general Videla y al ministro Martínez de Hoz la necesidad de relocalizar la planta en el delta entrerriano, tras la vacante que había dejado Papel Del. El jueves 7 de mayo de 1981, Cañete abordó el vuelo 901 de Austral, que debía arribar al aeroparque metropolitano a las 11 de la mañana. Pero ese avión nunca llegó a destino. Yo llegué a las 10 de la mañana, una hora antes de que llegara el avión. Y era un día lluvioso, pero el movimiento de Aeroparque era normal, aterrizaban aviones. Cañete tenía que llegar ¿en qué vuelo? 901 de Austral, que tenía hora de arribo a las 11 de la mañana. Ingreso al aeroparque, al hall del aeroparque, y me encuentro con un personaje que me asusté al verlo. ¿Lo conocía? Sí, ¿Quién era? Jorge Baeza. ¿Quién es Jorge Baeza? En ese momento era la mano derecha de Oscar Camillón y era el grupo que había ingresado a la empresa Clarín. Como muchas otras empresas tenían gente amiga del gobierno militar. Este hombre sale del aeroparque con este grupo de gente, se acercan al sector del museo y dan órdenes para que un camión, no un Unimog, un viejo camión que estaba acá del ejército, de la Fuerza Aérea, se atraviese en la pista. Ellos habían colocado un artefacto explosivo en el avión. El avión estaba preparado para que explotara, el artefacto estaba preparado para que explotara, o cuando subía y llegaba a su altitud de crucero y de esa manera explotaba por compresión, o iba a explotar por descompresión al aterrizar. Por lo tanto, ellos esperaban que el avión hubiera explotado en el aire apenas salida de Tucumán. Pero no explotó, estaba por llegar a Buenos Aires y había comenzado el descenso. Hay gritos dentro del aeroparque, hay gritos de escenas de
de familias, de personas, de familiares, porque el avión no venía solo con Cañete, venía con muchas otras más personas. Y se producen escenas así típicas de cuando se produce una catástrofe, ¿no? Ya había habido bombas en los aeropuertos, entonces ellos pensaban estallar el avión y adjudicarle después el atentado a los montoneros. Si Cañete desaparecía, el proyecto de reinstalación de Papel del Tucumán se esfumaba y por ende Papel Prensa dejaba de tener competencia. Claro, y quedaba como monopolio único. ¿Y a esta altura del Río de la Plata se cayó el avión? Sí, exactamente enfrente de esta costa de Quilmes, en el kilómetro 14, minutos después de las 11 de la mañana del 7 de mayo de 1981. ¿Cómo fue o cómo fueron esos últimos minutos de acuerdo a lo que usted pudo reconstruir en base a testimonios de personas que rescataron los restos? Dicen. Bueno, el avión venía de un doble intento fallido de aterrizaje en Aeroparque y remontó hasta aquí, así que puede ser que esté en una velocidad entre los 400 y 500 kilómetros por hora. Estaba volando muy bajo, tenía instrucciones para acercarse a una pista alternativa y explotó metros antes de estrellarse en el agua. ¿En base a qué información usted afirma que la aeronave explotó? Porque las pericias técnicas hablan de otra situación producida por la caída del avión. Los cuerpos estaban desnudos y sujetos con los cinturones de seguridad. Eso es producto de cuando un avión que está con compresión interna tiene una explosión, o sea, implota, hubo una implosión. Esa implosión absorbió todo lo que podía del avión en segundos y dejó los cuerpos desnudos. Pero los cuerpos seguían atados por los cinturones de seguridad. Y después se estrelló. Si el avión se hubiera estrellado directamente a 500 kilómetros por hora contra un espejo de agua, es como estrellarse contra una pared de hormigón. Se hubiera totalmente deshecho, hubiera quedado aplastado, hubiera quedado totalmente desintegrado. Y en este caso no. El avión quedó prácticamente dividido en pedazos y los cuerpos enteros. ¿Usted llegó a tomar contacto con prefectos que trabajaban en las tareas de rescate? Tomé contacto con gente de la Armada, con gente de la Prefectura y con buzos privados de la zona de La Boca que trabajaron en el rescate y en la búsqueda de las cajas negras. ¿Y qué le dijeron respecto del accidente? Bueno, la información oficial es que en este lugar, que hay 3,50 metros de profundidad, nunca se pudieron encontrar las cajas negras. ¿No encontraron las cajas negras? En un 3,50 metros de profundidad. La información que yo tengo es que las cajas fueron encontradas por un equipo de buzos de La Boca y fueron llevadas a la casa de Jorge Baeza, en donde tenía su búnker especial en el Golf Club Olivos, ubicado en Pacheco. Las cajas fueron puestas en funcionamiento por personal técnico de la Fuerza Aérea y la desgrabación real lo que demuestra es que el piloto pidió 2 veces que sacaran los obstáculos sobre la pista. Aparentemente el piloto vio un camión sobre la pista, porque él habla, saquen ese camión de la pista, y la torre solamente le contestaba que le daba un nuevo rumbo y una nueva alternativa de aterrizaje, con una puesta alternativa que lo obligaba a venir hacia Quilmes. Cuando esas cajas negras desaparecen y según dice usted van a parar a la casa o a la propiedad de este señor Baeza, ¿qué se difunde de esa información? Todo lo que aparece en información publicada en los diarios y la información que está en internet es totalmente falsa. Todos esos diálogos que existen en la torre son totalmente falsos. Eso fue prefabricado y el hecho que más lo demuestra es que durante más de 72 horas el personal de la Fuerza Aérea y de control de la torre de Aeroparque negó contacto con el piloto. Después, por las presiones de gente que estuvo en el lugar, tuvieron que admitir que hubo diálogos con la cabina del piloto. En esta historia hay varias similitudes con el estallido del avión de David Graeber, que también tuvo directa vinculación con Papel Prensa. ¿Usted lo pensó alguna vez? Sí, hay mucha coincidencia y puede ser que tengan los mismos artesanos. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en México.
en agosto de 1976. Todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. A partir de este episodio, ¿qué ocurre con el proyecto Papel del Tucumán? Vuelve todo a foja cero y se continúa construyendo una fábrica que nunca jamás va a poder producir papel periódico. Un negocio que favoreció claramente los intereses de Papel Prensa. Claro, Papel Prensa se quedó como único y prácticamente el monopolio de la producción de papel para toda Argentina. Bueno, realmente impresionante lo que acabamos de ver. ¿Y por qué habla ahora, ingeniero? Bueno, me siento liberado porque han sacado dentro de la Secretaría de Inteligencia al hombre que protegía todo este tipo de información. ¿Quién era el que protegía todo esto? Bueno, Estiuso. ¿Estiuso? ¿También Estiuso estaba ahí? No, él protegía que esto no saliera a flote. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer un pequeño... Sí, tengo tiempo. Hágalo. En el año 86 comencé a trabajar con el doctor Carlos García Martínez en el proyecto de desarrollo para distintas áreas de la Argentina. Transcurrido la interna del año 88 del Partido Justicialista, donde Menem sale contra Cafiero, comencé a integrar con él el equipo profesional que hizo el plan BB. Luego, el plan Bujibor, sí. Eso hizo que, bueno, ustedes saben las consecuencias, el plan falló, después se integró el gobierno con otro plan, pero el doctor Carlos García Martínez forma parte del gobierno del doctor Menem, ingresa a la Secretaría de Inteligencia como adjunto de Anzorrey o de otro... Joffre fue Joffre. de los primeros. Y él me invita a continuar trabajando en lo que serían desarrollo de los planes para la Argentina, por ejemplo, lo que fue después el plan de convertibilidad o el plan de privatizaciones, específicamente en planes técnicos. Yo trabajé siempre en la área técnica y nunca dentro de la Secretaría, sino yo tenía oficina en la calle Reconquista y después en mi casa. Usted llegó a hacer entonces a trabajar para el Ministerio de Economía en la época inicial del gobierno de Menem. Sí, no trabajamos para el Ministerio de Economía, se le trataba de dar al Ministro de Economía... Herramientas, análisis. O sea, el plan de convertibilidad, qué pros va a tener y qué contra va a tener, y qué percepciones va a tener. Era como un auditor externo, digamos. Sí, por ejemplo, cuando estaba Herman González, de Ministro de Economía, actuamos sobre lo que hoy se llaman precios cuidados. En esa época tenía otro nombre, sobre la influencia que tenían los precios y el incentivo a aumentar la inflación. Pero esto sirve para entender por qué usted tuvo acceso a determinados lugares de la Secretaría de Inteligencia. Claro, yo trabajé dentro del grupo del doctor Carlos García Martínez de la CIDE, desde que ingresó al gobierno Menem hasta fines del año 98. Ahora, ¿por qué tenían interés de proteger algo que había pasado muchos años antes? Bueno, en diversas oportunidades por hechos que tuve que trabajar estudiando, qué sé yo, el congelamiento del alto horno de Somisa o envenenamiento de bebidas gaseosas, etcétera, tuve que ir a la calle Estados Unidos donde está la contrainteligencia. En ese lugar, en lo que se llama el archivo central, y sin decir que yo iba a buscar eso, sino que uno va diciendo cualquier otra cosa, de repente a veces tuve acceso a archivos, hasta que logré, después de muchos años, tener acceso al archivo de este accidente. Hay una carpeta en la... A ver, usted está diciendo que en la oficina, que en la calle Estados Unidos tiene la División 85, la División Contrainteligencia de la ex-CIDE, hay una carpeta con este accidente. Sí, hay una foto de la explosión. Creo que está tomada a través de... Cuando uno toma una filmación y la filmación la hace cuadro por cuadro, bueno, hay una foto bien explícita de cómo se ve la explosión del avión antes de caer. Antes de caer. Antes de impactar contra el agua del Río de la Plata. Eso prueba para usted la hipótesis de que se generó esta implosión y que por eso no se destruyeron los cuerpos, digamos. Bueno, es que no es una hipótesis, es una realidad. Si se choca, se destruye. Pero ¿por qué
la CIDE tenía interés de tapar esto aún en el gobierno democrático de Carlos Menem. ¿Qué intereses había que querían tapar que esto no se conociera? Camillón formaba parte del gobierno de Menem. Bueno, de hecho, Gustavo, Baeza está procesado en causas en las que Camillón también estuvo procesado, como por ejemplo la voladura de la planta de Río Tercero. Es decir, hay situaciones, ahí vemos en la placa los datos sobre Jorge Baeza González, esta persona que fue colaborador de Camillón en aquel entonces, según nos cuenta aquí Boyanich, y también durante el periodo en el que Camillón era funcionario del gobierno menemista. Ahora, la pregunta que yo le hago es, usted dice que hoy en la Secretaría, en la ex-CIDE, en la Secretaría de Inteligencia, en la Agencia de Inteligencia actual, ¿existen registros de lo que usted acaba de contar? Sí. Y si llegase a desaparecer esa carpeta, yo le pedí a ustedes que filmaran un instante de la calle Arenales al 900. En ese lugar da la clave para el ingreso al Archivo General de la Inteligencia, que no está en la Argentina. ¿Y dónde está? En Roma. Desde el año 1910, toda la información se lleva a Roma. Ahora, digo, ¿qué papel cumplía? Porque usted lo que está diciendo que entonces por taparlo, por encubrirlo a Camillón, ocultaron esto. Por una época sí, después puede ser que lo hayan utilizado como extorsión. ¿Contra quién? Los propietarios del diario Clarín. Y usted en estos años, en la medida en la que iba viendo que cambiaba el gobierno, pasó la alianza, pasó el kirchnerismo, ¿recibió alguna clase de amenaza para no decirlo o simplemente por saber que seguía permaneciendo Estiuso usted no quería contar? Tengo que hacer una pequeña aclaración. Hágala, tiene tiempo. Estiuso tenía 2 divisiones de inteligencia. Pues Estiuso ascendió también en los últimos años. Digo, Sí. Antes no era un personaje tan... Pero él fue formando poder desde el año 72. Sí, claro. Él tenía lo que se llamaba la división Panzer y bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la otra. Pero él manejaba... Carlomagno, la otra es Carlomagno. Él manejaba la Secretaría de Inteligencia. Sí, la Panzer son 10.000 personas introducidas dentro del Estado. Y la Carlomagno son 10.000 introducidas en empresas privadas. No cargos políticos, pero sí desde la cocinera que le prepara la comida a la presidenta hasta el chofer de un general en el comando en jefe. Sí, lo que se llama metido en todas partes. agentes informales, digamos, que reportan a la Secretaría y Sí. que no forman parte de ninguna lista. Yo te conseguí el trabajo, vos me debes un favor. Y en las empresas privadas a través de consultoras. Consultoras que van a tomar a determinada persona, bueno, ellos ponían uno de ellos. Y de esa manera lograban colocarse hasta la secretaria de un CEO de una gran empresa petrolera fue colocada por él. Con lo cual el tipo tenía información de todo, absolutamente de todo. Ahora, lo que impresiona, que lo que usted está revelando hoy, porque usted dice ya no está el poder de ese hombre, Estiuso, en la CIDE, y que usted dice toda esta información está ahí en alguna... Se Sí. podría, ahora que se están desclasificando tantos archivos, se podría esto también sacar a la luz. Digo, ¿por qué tenían interés de que Cañete no llegue a Buenos Aires? Bueno, se peleaba contra un problema gravísimo que era la mentalidad de Bussi y la mentalidad de Benjamín Menéndez. Bussi es un hombre asesino por naturaleza y Benjamín Menéndez es un tipo que visitaba los campos de concentración en la zona de Córdoba y a la mañana después iba al cuartel, le llamaba un colimba y le pedía que le fuera a comprar patorucito. Impresionante. Y con esa forma, ese hombre, acuérdense que formaba parte del primer gran ejército de choque. La Argentina tiene 2 ejércitos de choque. El primero es el de Córdoba, es la fuerza más poderosa. Bueno, fue condenado por crímenes de lesa Pero humanidad. a ver, ¿no? vamos a un punto que me parece central en esto, porque usted lo que está contando tiene que ver de la dictadura, pero que tenía un correlato. Usted tiene un hermano desaparecido en la dictadura. Bueno, por eso le dije cuando ingresé a Aeroparque y lo vi a Baeza, a mí me dio miedo porque yo iba los jueves a la Plaza de Mayo, a las rondas. Mi hermano desaparece más o menos en la misma época en que yo ingreso a Papel de Tucumán. Mi hermano desapareció el 19 de octubre de 1977.
Mi hermano era un pequeño empresario, una empresa constructora que es la que tenía mi padre, y él brindaba ayuda a heridos de bala o personas así. Cuando desaparece su hermano, usted integra las rondas de Plaza de Mayo, sí, de las madres, sí, originariamente. Y en una de esas rondas apareció este hombre, Baeza, presentándose como periodista de Clarín y ofreciéndonos, mediante el pago de $10.000, publicar la lista de desaparecidos. Que por aquel entonces, 77, no se conocía, no se sabía absolutamente nada. No, pero Clarín era muy importante porque era la llave para que el New York Times, el Buenos Aires, el Wall Street Journal, el London Telegraph, que servían sí, como que rebotar logística. Internacionalmente. Era una manera de llamar la atención de lo que estaba pasando en la Argentina. Por supuesto, se llevó... Puede ser un infiltrado. Sí, bueno, hay muchos casos de infiltrados en la madre de Plaza de Mayo. Toda la gente que estuvo y lo conoció, desaparecido, están todos muertos. Ahora volvamos al episodio de Papel Prensa. Sí. Usted decía, Bussi y la dictadura querían que sí o sí se instale en Tucumán. Sí. Ustedes habían hecho todos los informes técnicos que no se podía hacer ahí. Y no, porque llegar a... Y Cañete venía con qué idea a Buenos Aires cuando usted dice explota, lo hacen desaparecer en el aire en ese avión en el que finalmente no llegó. Claro, nosotros teníamos una ley que había hecho en la época del general Lanusse, que habían 3 proyectos aprobados. Papel prensa de Graeber, papel de Tucumán de los diarios del interior y papel de él. Entonces nosotros queríamos, a través de la planificación, cambiar hasta una fecha deadline, que es la fecha límite, que era 31 de agosto del 81, sacar el equipamiento que se había comprado para papel de Tucumán y trasladarlo al sur de Entre Ríos, y ahí fabricar con Ibicuí. Puede ser Ibicuí, las Islas Lechuganas, Sí, había muchas posibilidades. Pero la materia prima sí estaba, que era el sauce y el álamo. Y con eso sí se podía lograr un papel de 48 gramos por metro cuadrado con opacidad, que es la inversa de la transparencia, con tenacidad para resistir las impresoras y las bobinadoras. Y ese era el objetivo, de que la plata que se invirtiera y después se iba a degravar fuera correcta. Y esa era la idea que traía Cañete para reunirse con quién. Conmigo, porque yo como era gerente, había sido gerente de planeamiento de papel, tenía todos los datos de cómo se podía hacer Y eso. ustedes se lo iban a traer la idea a quién, a Videla. Primero que nada se le iba a presentar al inversionista, que era Alejandro Bulgeroni. Después a Félix Moscarelli, que era el hombre de los diarios, vamos a decirlo así. Después a Martínez de Oz, porque esto te lleva a una degradación de 25 años. Fíjese que usted fabrica algo, invierte $400 millones y después no va a pagar IVA, ni ganancias, ni nada por 25 años cuando no está fabricando, por lo cual se le dio esa degradación. Y por último a Videla, porque Videla tenía que después pasar con su rango de poder a Bussi y a Menéndez. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué según su hipótesis, su teoría y la información que usted dice tener y que está preservada, lo eliminan entonces a Cañete? Ellos tenían ya antecedentes de haberse colocado bombas en la pista de Tucumán, en 2 o 3 oportunidades. Entonces ellos pensaban que el avión iba a levantar vuelo y a los 10 minutos, cuando estuviera a altura del crucero, iba a explotar y le iban a adjudicar la bomba a la guerrilla. Y iban a decir, los montoneros volaron en un avión. Como el avión siguió y a las 2 horas ya estaba llegando a Buenos Aires, se desesperaron, porque entonces iba a explotar cuando empezara a aterrizar. En el aeroparque. Y si aterrizaba en el aeroparque, iba a poder comprobarse perfectamente, tornillo por tornillo, que había sido una bomba. Todo ese tipo de cosas a ellos los asustó y por eso se volvieron locos, coparon el aeroparque. Baeza no entró solo, entró con un grupo de civiles y otros armados. Y lo único que puedo decir es que antes de las 11 aterrizaron aviones y después de las 11 aterrizaron aviones. Eso está en los registros, Gustavo. Eso está en los registros y consta. Jorge, el hecho de que esto haya estado silenciado, tapado, oculto durante 30 años, me obliga a insistirle sobre si recibió presiones de, usted decía, las divisiones estas que controlaba Estiuso durante estos años, o presiones de algún otro tipo. Digamos, ¿qué es lo que a usted, durante este último tiempo, especialmente después del fin del menemismo, cuando se supone que Camilión ya no tiene poder para apretarlo, qué lo impidió salir a la luz con esto? Bueno, el poder de ellos quedó intacto hasta hace 2 meses atrás. Ese poder se quedó intacto. Ellos han intervenido en muchos crímenes y otros tipos de cosas. La mayoría de los periodistas que han desaparecido
son obra de esta gente. ¿Y usted está dispuesto a llevar este testimonio a la justicia? Porque supongo que esto que usted está contando por primera vez esta noche va a tener que ser también incorporado a otras causas que están investigando en este momento. Por eso le acabo de decir que en caso de que desaparezca ese archivo, que lo pueden hacer desaparecer en este mismo momento, hay un tercer archivo que existe en Roma de todo esto. Pero igual, a ver, hoy hay autoridades nuevas en la Secretaría de Inteligencia, ya ni siquiera es Secretaría de Inteligencia, está el doctor Oscar Parrilli allí al frente, y digo, si tiene información sobre esto, me da toda la impresión que se puede solicitar... No, desclasificar la como se están desclasificando todo. Sí, ojalá que lo puedan hacer. Jorge, queda mucho todavía. Viene mañana porque queda mucho por hablar todavía. Sí. Y ha conmocionado mucho, hay mucha repercusión ya en este momento a través de las redes sociales, está impactando mucho su historia y tenemos que lamentablemente nosotros entregar por la programación del canal, pero hay muchas preguntas más para hacer. Cuídese. Sí, porque la verdad que le digo cuídese porque lo que usted está revelando es muy, muy fuerte y mañana lo esperamos a las 9 de la noche, por favor. Sí, yo quería decir algo, Sí. si me permite. La presidenta va a viajar a Rusia. Sí. La Argentina le puede hacer un gran regalo a Rusia en reconocimiento a la sangre derramada por Rusia por la conquista de la península de Crimea. Nosotros tenemos guardado en nuestros museos la locomotora que sirvió para el transporte de las municiones por el cual fue bombardeada la ciudad de Crimea, en la guerra de rusos-Crimea, ruso-inglesa de 1853. El señor Putin va a estar muy alegre si... ¿Dónde está eso? Es la porteña. Ah, la porteña. Bueno, ingeniero, mañana lo invitamos. ¿Cómo no? Sí, sí. Mañana a las 21 porque además está el paralelismo... Lidia Papaleo está muy al tanto de esto, quedó muy impresionada, hoy por un problema de salud de Osvaldo, de su hermano que está internado y esperamos que se reponga pronto, no pudo asistir, pero ella tenía mucho interés de tomar contacto con usted también y de conocer de cerca esta historia porque hay un paralelismo con, primero con supuesto accidente, que Lidia dice que no fue un accidente, de cuando muere Greiber, ¿no? En el avión. Sí, bueno, de eso no sé nada. Bueno, y después otras personas con las que hemos estado hablando estos días también dice que existe otro paralelismo con la muerte, el asesinato del general Prats, acá en la Argentina. Sí. Dice, los tres tienen una misma forma de actuar de la dictadura, ¿no? Sí, bueno, como usted diga, nos vemos. Bueno, nos vemos mañana. Sí, sí, cómo no. Mañana a las 21 vamos a seguir revelando aspectos que realmente nos está dejando todos muy conmocionados. Va a la tanda y nosotros ya nos despedimos o ya nos despedimos. Hasta mañana Berco, hasta mañana Mauro. Mañana a las 21 entonces nos volvemos a encontrar y la presencia del ingeniero Jorge Boyanich y vamos a tratar de que Lidia Papaleo esté aquí para seguir con este tema.